Buenas noches, soy Jesús Eduardo Guerra Sarmiento y vengo a trabajar con el tema de la floculación. Aquí vamos a encontrar el contenido, principio básico, coloide, definición de floculación, características principales, tipo de floculación, parámetros, floculadores, referencias bibliográficas. Principio básico. En sistemas de separación sólido-líquido mediante clarificación, sedimentación, filtración, centrifugación, etc., los procesos de coagulación y floculación son esenciales. Todos estos procesos nos van a dar el grado de eficiencia y nos van a dar una medida de si estos son o no eficientes para nosotros poder tratar el tema de agua potable o agua para uso doméstico. ¿Ok? En estos procesos pues hay que tener claro, estos son los principios básicos que van asociados a lo que son las plantas de agua, tratamientos primarios. Vamos a ahondar el tema del coloide, que es un disgregado en un líquido, aparece como disuelto por la extremada pequeñez de sus partículas. Podemos decir que el coloide tiene unas propiedades, principalmente está asociado o posee unas cargas negativas que son las cuales nosotros vamos a neutralizar para, una vez neutralizadas, poderlas aglomerar. Bueno, ahora vamos a ahondar el tema de la floculación, definición, ¿cierto? Y vamos a decir que la floculación es el proceso en el cual, una vez el proceso de coagulación haya hecho su proceso, las partículas más diminutas las van a concentrar, ¿cierto? Mediante la agitación de la masa coagulada. Y estas puedan crecer y aglomerarse, formando unas partículas de mayor tamaño y peso que el agua. Un floculante reúne partículas floculadas en una red formando puentes de una superficie a otra, transformando así partículas individuales en aglomeraciones. Ahí denotamos de que principalmente son un puente o un tejido para que éstas se puedan ir asociando. Características principales. En el proceso de floculación existen tres características principales. Primero, la forma en la que se va a ejercer la agitación. Segundo, el gradiente de velocidad en que éste se va a dar y el tiempo de retención en las cuales el floculante va a actuar. ¿Cuáles son los objetivos de la floculación? Bueno, primero, reunir los microflóculos para formar partículas mayores con peso específico superiores al agua. Compactar el flor disminuyendo su grado de hidratación y producir una concentración baja que permita una eficiencia en la separación de los siguientes procesos, que es sedimentación y filtración. Vamos también a tratar el tema del test de jarra, prueba de jarra, análisis de jarra. ¿Por qué? Porque es la primera experimentación que vamos a tener o que se debe realizar mejor para nosotros a través de los parámetros que vamos a encontrar ahí en ese test. Vamos a determinar unas variables no solo del agua en cuestión, sino del tipo de coagulación, floculación y sedimentación que tenemos que aplicar para contrarrestar así las propiedades que trae el agua en este momento, como la física química, dependiendo de los factores que mencionamos ahorita, como un pH, ¿cierto? También depende de una mezcla, el tipo de coagulante que vamos a utilizar, método de sedimentación, etc. Tipo de floculación. Existen dos tipos de floculación. Vamos a decir que a veces las partículas mayores que no son realmente coloidales y que se sedimentarían
si se les diera un tiempo suficiente, requieren de la coagulación para asentarse con mayor rapidez. Los dos tipos son el pericinético y el ortocinético. Floculación ortocinética es el que va después del pericinético. Se basa en la colisión de las partículas debido a un movimiento de agua, inducido por una energía exterior, que es una energía hidráulica o mecánica. Después de que el agua es coagulada, es necesaria que se produzca una aglomeración de los microflóculos y una vez esto se pueda dar, ya pueda dar el proceso de decantación. Floculación pericinética, producido por un movimiento natural de las moléculas del agua y está inducida por la energía térmica. Este movimiento es conocido como el movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio que se observa en partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido. En el caso del agua, ocurre cuando las partículas entrantes chocan con las moléculas que se encuentran presentes en el agua. Parámetros de la floculación. Floculación ortocinética se da por el grado de agitación proporcionada, mecánica o hidráulica, gradiente de velocidad, energía necesaria para producir la mezcla, número de colisiones, choque entre microflóculos, tiempo de retención, tiempo que permanece el agua en la unidad de floculación, densidad y tamaño del floc, volumen de lodo. Los flóculos formados no deben sedimentarse en las unidades de floculación. Floculantes. Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy elevados, moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques denominados monómeros, repetidos en largas cadenas. Estos floculantes pueden ser de naturaleza mineral, orgánica, natural y orgánica, de síntesis o sintética. Floculantes minerales. Se encuentran la silicia activa, que es el primer floculante empleado. Debe ser preparado antes de emplear su preparación. Es tan delicada y presenta el riesgo de la gelatinización. Produce la neutralización parcial de la alcalinidad de silicatos de sodio en solución. Floculantes orgánicos naturales. Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales. Los alginatos, cuya estructura polimérica son los ácidos manuránicos y los ácidos glucónicos. Es uno de los mayores aportes que está realizando y que ha realizado la química orgánica con el estudio de esos extractos vegetales, ¿cierto? Ya hablamos de coagulantes y de floculantes de origen natural, como el tema de los coagulantes de acacia y demás. Floculantes orgánicos de síntesis. Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena obtenidas por asociación de monómeros sintéticos con masa molecular. Estos se clasifican de acuerdo a la ionicidad de los polímeros: aniónicos, neutros o no iónicos y catiónicos. Clasificación de los floculadores. Según la energía de agitación, son hidráulicos, mecánicos o hidromecánicos. Según el sentido de flujo: flujo horizontal, flujo vertical, rotatorios, reciprocantes, flujo horizontal. Descripción. Vamos a encontrarlos con tabiques de ida y regreso, con tabiques de arriba abajo, con codos, laterales, paletas, de turbina, rejas o cintas oscilantes, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que los floculadores hidráulicos derivan su energía de acuerdo a una agitación de la masa líquida, ¿cierto? De la carga de velocidad que se esté adquiriendo en el momento, de acuerdo a cómo va a escurrir el agua en ese entonces. Es provisto por unos tanques, ¿cierto? O por una pantalla en los cuales el agua circula con una velocidad fija, produciendo una turbulencia en cada cambio de dirección. Vamos a ahondar los floculadores hidráulicos para dar un ejemplo de eso. Son los más comunes: los de flujo vertical, horizontales, y los de flujo vertical. En los primeros el flujo va y viene alrededor de los tabiques haciendo un giro de 180 grados al final de cada uno.
En los segundos el flujo sube y baja en condiciones similares. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que estos son los mayormente utilizados. Por su facilidad y su bajo costo. Aquí observamos la referencia bibliográfica y pues gracias por su atención y feliz día. Okay.